Bien, así como le decía, los árboles vienen cayendo en una estructura no lineal. ¿Por qué? Porque no van a seguir esa secuencia que te siguen las listas, pero también te se va a dar cuenta que dentro de los tipos de árboles que existen, hay momentos en que tú dices, bueno, la lógica es muy parecida a lo que son las listas. Entonces, ¿qué pasa? El árbol es una estructura de datos muy importante porque al ser estructuras no lineales, al contrario de los arreglos y las listas enlazadas, este tipo de estructura, vamos a decirlo así, se utilizan más para preparar fórmulas algebraicas, algoritmos de machine learning. Incluso usted va a encontrar de esa misma manera que van a decir árboles de decisiones dentro del mundo de machine learning que ya vienen siendo como para operaciones más complejas. Dígame, German. Se dejó de compartir la pantalla. Pero si está hablando, German, no lo estoy escuchando. No sé si. Que se le fue la pantalla. Vamos a ver. Dejó de compartir la pantalla. No, si están hablando, no sé por qué no. ¿Ustedes me escuchan a mí o no? Sí, lo escuchamos bien. No sé por qué yo no lo escucho a ustedes. Déjenme confirmar algo. Está dando mucho que desear. Vamos a volver a compartir. Perfecto. Gracias por avisar. Bien. Entonces, acá, dentro de esos árboles, podemos decir que es como conocer cómo funcionarían esos árboles. Sería una de las prioridades. ¿Cuáles operaciones yo puedo utilizar? Miren, y la mayoría de algoritmos descifrados utilizan la estructura árbol para cómo van a trabajar por detrás. En inteligencia artificial, tú vas a encontrar muchos algoritmos implementando la misma secuencia de árboles. Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente los árboles te van a utilizar para grandes cosas. Ya sabemos que las listas, ¿verdad? Y como yo les decía a ustedes, al final es para almacenar datos, para organizar datos, para buscar datos, las estructuras son para eso, para grandes cantidades de datos masivas, y tú tener un mejor control y tú poder crear tu propia estructura y poder recuperar esa cantidad de datos, ¿verdad? Que se encuentren en un mismo espacio de memoria, o que tú sepas llegar en secuencia a ese espacio de memoria. Pero, ¿qué pasa? Los árboles van a ser un conjunto finito de elementos. Esos elementos, nosotros le vamos a llamar nodos. O sea, cada uno de estos es un nodo. Piensen ahí, como dice, los árboles se utilizan para representar fórmulas algebraicas, para organizar, sobre todo para esto, para el tema de organización. Incluso ahí es que yo voy. Dependiendo del tipo de árbol que usted vaya a utilizar, influye mucho, porque a veces uno lee. Y si ustedes leen sobre los ABL, que es un tipo de árbol, que son los árboles balanceados, entonces sí, profe, pero ese árbol es lo que siempre deberíamos utilizar, ese tipo de estructura de datos, porque con ese tipo de estructura de datos nosotros pudiésemos trabajar más fácil. Y yo le diría, en teoría, si tú te vas a la teoría, tú siempre utilizarías un ABL. Pero cuando tú vas a la práctica y tú analizas exactamente cómo funciona un ABL, tú dices, ven acá, sí, yo lo pudiese utilizar en una base de datos donde yo no tenga mucha inserción y eliminación de elementos. Donde yo tenga muchas consultas, yo pudiese utilizar ese algoritmo para el tema de organización de los datos, para almacenarlo ahí. Tú puedes tener una estructura o un tipo de datos, tipo de estructura, pero que sean datos para consultas, sobre todo en data warehouse. ¿Por qué? Porque en los ABL, cuando yo les envío el video, usted se va a dar cuenta ahí, cuando hago una inserción, hay que hacer un cálculo para que el árbol esté equilibrado. Cuando se elimina, también hay que hacer un cálculo para dejar el árbol equilibrado. Entonces, quiere decir que haría mucho esfuerzo
si yo, por ejemplo, lo coloco en un sistema transaccional donde constantemente hay inserciones de datos y hay eliminaciones de datos, entonces significa que el costo computacional va a ser demasiado alto para yo mantener esa data organizada, cuando realmente más que consultas se hacen ese tipo de procesamiento. Por eso le digo que hay que tener en cuenta dónde yo lo pudiese utilizar para poder sacarle el provecho realmente al tema de los árboles. Entonces, ¿qué pasa con un árbol? Cuando usted mira un árbol, usted dice, ok, es muy parecido a la parte jerárquica de una empresa, donde está el presidente, que sería, ¿verdad?, la cabecilla principal de la empresa. En nuestro caso, serían nodos, por ese nodo se llamaría nodo raíz. Cada uno de estos enlaces, en este caso son a otros agentes y diferentes departamentos, serían nuestras ramas. Por ejemplo, aquí yo tendría nodos, yo tendría rama, pero también tendría una parte importante dentro de esto. O sea, dentro de esos mismos componentes, usted va a tener padres, es decir, A viene siendo padre de B, pero a su vez B es hijo de A, pero B tiene dos hijos que sería E y F. Las terminologías acá de árboles son muy importantes. Y usted dirá, ok, pero ¿por qué esa terminología son tan importantes? Tiene que saber que un árbol va a tener que, muy importante. Voy a tener un nodo raíz, un nodo padre, un nodo hijo, un nodo hermano, un nodo hoja. O sea, este viene siendo un nodo hoja. Que cuando usted va a inteligencia artificial, con el tema de los algoritmos, ese nodo hoja sigue llamándose nodo hoja. Y ese nodo hoja, en este caso, en la estructura de datos, se dice que es un nodo hoja cuando no tiene hijos, mayormente. Pero en inteligencia artificial, un nodo hoja también significa que llegamos a una decisión. Fíjate que aquí viene siendo como que ese subárbol no sigue creciendo. Ahí voy a tener mi nodo hoja. Pero en inteligencia artificial, cuando yo llego a un nodo ya que no sigue creciendo, es porque ya yo encontré la solución del problema. Fíjese bien. Pero si usted analiza aquí esta parte, tú dices, pero ven acá, esto es otro subárbol. Porque aquí yo tengo un árbol que tiene que un nodo con varios hijos. Pero cuando yo me pongo a ver esta parte de acá, también viene siendo un subárbol. F aquí me forma otro subárbol. Entonces, usted recuerda cuando iniciamos nosotros la clase, que yo le dije a ustedes, para yo hacer operaciones con árboles, mayormente se trabaja con operaciones de recursividad. Si yo no utilizaría la recursividad, tanto para inserción, para búsqueda de elementos, en los diferentes métodos que yo tengo para buscar un elemento, el código fuera demasiado complejo, fuera muy repetitivo y fuera muy complejo. O sea, tú haces una funcioncita, te llevaría muchas líneas de código porque prácticamente tú estarías validando todo y repitiendo lo mismo. Porque si usted se fija, como yo tengo un subárbol aquí, tengo otro con B, tengo otro con C, tengo otro aquí. Significa que como son sus árboles, yo voy a tener un nodo padre, voy a tener nodos hijos, voy a tener nodos hermanos en cada subárbol. Es decir, que la misma función de inserción yo la puedo enfocar en base a ese nodo padre y a ese nodo que tiene que hacia la izquierda y un nodo que tiene hacia la derecha, que luego hablaremos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo nodo va a tener niveles. Ahora, cuando nosotros hablamos del nivel de un nodo, fíjense que va a ser como quien dice la profundidad que voy a tomar para poder, pero como quien dice, la profundidad para yo poder llegar al último nodo. Ahora, ¿qué pasa con esos árboles? Que ahí es que yo voy. Cuando tú estás trabajando con árboles y nosotros decimos, mira, yo tengo uno dos hijos, yo tengo uno dos padres, que yo tengo niveles, que ese nivel viene siendo a qué distancia está un nodo del nodo raíz. Fíjense que inicia en 0, 0, 1, 2.
O sea, fíjense que yo tengo los niveles como tú lo mides de manera horizontal. Este árbol es de un nivel 2. Que luego usted verá que ese mismo saber el nivel de un árbol te va a ayudar a saber qué tipo de árbol es. Si es completo, si no está completo. Porque hay diferentes tipos de árboles, si es binario o no binario. Pero también este árbol tiene una altura. Pero fíjense lo interesante, la altura sería el nivel más 1. Es decir, este árbol es de nivel 2, porque inicia con 0. Pero la altura sería el número máximo de niveles de un árbol, Pero aquí tú le sumas 1 por el tema de la raíz. Entonces la altura del árbol sería, en vez de 2, sería 3. Entonces comenzaría nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero realmente la altura se mide de arriba hacia abajo. Que mayormente uno empieza por aquí, 1, 2, 3. O sea, la altura de este árbol sería 3, pero el nivel es 2. Nosotros iniciamos en el nivel 0, que sería mi nodo raíz, pero cuando yo voy a medir la altura, yo inicio en 1. Que son algunos de los conceptos. Pero también un árbol tiene un orden. O sea, el orden de un árbol viene siendo el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Es decir, este árbol viene siendo de orden 3. ¿Por qué? Porque si usted se fija acá, el nodo A tiene 3 hijos. El nodo F tiene 3 hijos. El nodo B tiene 2, pero fíjense que el máximo de hijos que puede tener ese nodo es 3. Entonces ese sería el orden de ese árbol. El grado es muy parecido, porque el grado se refiere al número mayor de hijos que tiene alguno de los nodos del árbol. Y está limitado obviamente por el orden, ya que el orden va a indicar el número máximo de hijos que puede tener un nodo, obviamente. Eso es así. Ya esto sería igual, porque este sería un árbol con grado 3, porque es el máximo de hijos que puede tener. Entonces, así mismo viene también el tema de un árbol, que un árbol yo lo puedo utilizar y presentar como una lista. Y a aquello me refería, cuando aquella vez yo le contaba a ustedes, y yo le decía, mira, cuando tú sabes las operaciones de un árbol, fácilmente tú sabías trabajar con una lista. ¿Pero por qué? Si usted se fija aquí, vamos a ponerlo así. Lo voy a poner de esta manera. Si yo lo veo desde este punto de vista, para yo acceder a ese árbol por ahí, es muy parecido a una lista enlazada. Si yo quisiera recorrerlo de A hasta C, recorriendo A, B y C, la operación de mi código es muy parecida al código que usted hacía para lista, por no decirlo igual, pero viene siendo muy parecido. Fíjese bien. Entonces, ¿qué sucede cuando yo estoy trabajando a ese nivel? Sencillo. Ya yo sé que mi operación, casi para yo recorrerlo, puede ser muy parecido. Ahora los reglamentos van a cambiar. Recuerde cuando yo le hablé de cola y pila, que prácticamente era el mismo, cuando yo le mostré el código, era el mismo código como quien dice de listas. Muy parecido. Ahora, los reglamentos eran que cambiaban. ¿Te recuerda que yo le decía, usted puede insertar por cualquier lado una lista, por una cola, eliminamos por un lado, insertamos por otro. En las pilas, eliminamos y insertamos por el mismo lado. Eso te decía a ti, cuántas variables auxiliares tú podías tener para poder hacer operaciones con esas listas, o pila o cola, para recorrer, eliminar datos, insertar datos. Ya tú tenías más o menos una noción de cómo se iba a manejar, porque es entender cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? Ese árbol yo lo puedo representar en forma de una lista. Te dirá, ok, pero ¿cómo yo represento ese árbol en forma de una lista? Sencillo. Fíjense acá que mi nodo raíz es A. Mire bien. Pero ese nodo raíz que es A, si usted se pone a ver, ahora mismo yo lo estoy colocando ¿dónde? Fuera. O sea, ahora mismo esa A, todo
tiene que quedar dentro de A. Luego me voy por el lado izquierdo. Y luego yo digo que tengo a B. Mire cómo se representa a B aquí. Pero ¿qué pasa con B? Yo abro un paréntesis para representar lo que está dentro de B. En este caso, B tiene a E y a F. Pero ¿qué sucede? Fíjense aquí. Ya me está moviendo más que... Fíjense aquí. Esa B va a contener a E y a F. Pero cuando yo pongo a E, tengo que abrir unos paréntesis porque E contiene dos hijos, que es a K y a L. Fíjense aquí como yo tengo la K y la L para representar que E tiene hijos y luego pongo a F. Y así voy a continuar con cada uno. Fíjense aquí que yo pongo C, indicando su hijo, luego pongo a D, indico a H, pero abro un paréntesis para H porque tiene otro hijo, luego tengo ahí y luego tengo a J porque no tienen hijos. Esa sería la forma. Por ejemplo, yo le puedo solicitar a usted que un árbol me lo represente como una lista. O una lista, yo le pudiese dar esa lista para que usted me construya un árbol. Entonces, ya usted está viendo que siempre yo vengo por la raíz, pero primero pregunto por el hijo izquierdo. Fíjense que se pone de primero. Y luego verifico también si el hijo izquierdo tiene hijos. Entonces, con este caso, como yo tenía E y tenía hijos, entonces yo abro el paréntesis, pongo los dos hijos que contiene, siempre pongo el izquierdo primero, luego derecho, y fíjense luego entonces que pongo a F. Aquí solamente tenía un hijo, lo mismo hice con D, y así sucesivamente, para poder representar un árbol en forma de lista, que suele hacerse. Entonces, ¿qué más nosotros pudiésemos representar? Usted siempre tiene que saber que ese árbol, usted va a tener que un nodo raíz, y ese nodo raíz siempre va a ser el primer nodo de ese árbol. Y el nodo raíz es muy importante yo saber quién es, porque a partir de ahí es que yo voy a comenzar a decidir para qué lado yo me voy, para el lado izquierdo o para el lado derecho a buscar la información. Y eso es lo interesante de esto. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los nodos también? Usted va a tener los famosos árboles binarios. Muy importante que cuando usted habla de árboles binarios, usted sigue ese reglamento y entienda bien el contexto cuando te hablan de árboles binarios. ¿Qué pasa con los árboles binarios? Piensen acá, como dice aquí, un árbol binario es un árbol en el que ningún nodo puede tener más de dos subárboles. Siempre se confunden. Yo siempre le digo lo mismo, pero siempre se confunden, yo no sé por qué. Porque la definición es clara. La definición te está diciendo que tú no vas a tener más de dos. Más de dos. Es decir, que yo puedo tener 0 hijos, un hijo o 2 hijos y yo continúo siendo binario. Yo lo que no puedo tener 3. O sea, para yo mantener un árbol binario, y eso, los árboles binarios te van a ayudar mucho a mantener un árbol, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los árboles tienen un problemita, que es que tienden a crecer mucho. Entonces, cuando yo ramifico demasiado, se complica, es como que se le va para lo que fueron construidos, que es para yo conseguir la información de manera rápida. Que cuando yo le explique el árbol de búsqueda, usted va a entender más todavía el tema de por qué yo debería discriminar de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Acá, con ese árbol, fíjense que aquí yo tengo este. Tiene un hijo, tiene dos hijos. B tiene dos hijos. C solamente tiene uno. E tiene dos. Por eso es binario. Si aquí, por ejemplo, este tuviera otro hijo, ya ese árbol no puede ser binario, porque se sale de lo que me dice.
Fíjense que cada nodo puede tener 2 ramas o menos, pero no se puede exceder. Fíjate cómo te lo dice ahí, 0, 1 o 2 hijos. Se quiere decir que esto sería un árbol. Fíjense bien. Prácticamente ahí usted tiene un árbol. Dígame, German. Facilitador, una pregunta. ¿El árbol en general Sí. deja de ser Yo no binario? sé si German está hablando y todos lo están escuchando, o yo soy que no lo escucho. Pregunta del millón. Ustedes Eh, escuchan a German. Yo lo he Hablemos escuchado serio. la clase entera. Déjame ver cómo se pero a mí mueve. me escuchan, a mí me escuchan. Eh, Sí, Germán, yo te escucho. Vamos a ver, porque ahora no sé, el puntero se me quedó aquí en la pantalla que estoy compartiendo. Hoy es el día que lo fallo, de verdad que sí. Vamos a ver cómo ahora salgo de acá. Está interesante que me permita ver la pantalla y tomar el control, pero no me deja. No sé si me pudieses escribir, Herman, porque la verdad no sé por qué no se escucha, porque tengo el micrófono, y realmente cuando yo no doy a probar sonido me suena mi bocina, entonces no entiendo. Eso es lo extraño, porque cuando lo doy a probar sonido, automáticamente yo no doy a probar sonido, tengo la bocina. Entonces, no me hace lógica que yo no te pueda escuchar, pero nada. No, si tienen alguna pregunta, bueno, me la van a tener que escribir por el momento. Bien. Miren, acá como le contaba, déjame ver, creo que alguien escribió. Exactamente, Germán. Si el árbol, uno de ellos tiene 3 nodos, el árbol completo se va. O sea, es que ese árbol es obligatoriamente 0, 1 o 2, no puede exceder de 2. Entonces, mira lo que pasa, es muy importante tú leer el título. No es lo mismo que yo te diga un árbol binario, ¿verdad? A que yo te diga un árbol binario de búsqueda o un árbol de búsqueda. O que yo te diga un árbol balanceado. Porque cada uno tiene diferentes reglas. Diferentes reglas. Yo les decía a ustedes que un árbol equilibrado tiene lo que llaman un equilibrio. Para que no me vaya a olvidar, y le voy a decir eso para que no se me vaya a olvidar. Pero yo le dije, voy a mandar ese videito porque es bien, se lo explico el paso, porque son muchas rotaciones que tiene, la verdad. Y también le voy a mandar un documento donde usted va a ver varios ejemplos ahí de rotaciones para que también paso por paso, para que usted vea cómo se funciona, porque a veces puede ser un poquito tedioso. Entonces, usted tiene lo que es el equilibrio, lo que significa que va a ser, recuerda que en la estructura de un árbol, a nivel de programación, usted tiene la misma estructura nodo, como la hemos venido viendo, a nivel de programación. La diferencia que ahora usted va a tener un dato, que puede ser de cualquier tipo, o una lista ahí adentro, lo que usted quiera, un tipo de dato. Pero en este caso, usted va a tener que un nodo izquierdo y otro nodo derecho. Siempre. Pero cuando es ABL, tiene otro dato, que es el equilibrio de ese árbol. Porque hay un orden, una sumatoria que hay de ese árbol. Entonces, cuando hablamos del equilibrio, viene siendo la distancia de un nodo a raíz. Entonces, ¿qué es lo que trata de buscar el equilibrio? Cuando yo tengo un nodo, por ejemplo, estos niveles que están aquí, es lo que trata de hacer ciertas rotaciones en el árbol para que no baje a tantos niveles. ¿Por qué? Porque mientras más niveles yo tengo, más voy a durar para encontrar una información. Entonces, él te optimiza ese árbol. ¿Cuál es el problemita? Que mayormente tiene una fórmula. El árbol tiene una fórmula que va a ser el hijo derecho
menos el hijo izquierdo. Ejemplo, si yo voy a ver el equilibrio de este árbol, sería 0 cuando es nodo. ¿Por qué? Porque tiene 0 hijos, 0 derechos. Pero si fuera del lado, por ejemplo, yo quiero ver el equilibrio de este árbol, yo contaría las ramas del árbol derecho menos el izquierdo, que sería 1, 2, 3, 1, 2. Entonces aquí me daría 1. Entonces ese árbol estaría equilibrado, porque aquí para el árbol está equilibrado, puede tener 0, 1 o menos 1. Uno de esos datos puede tener para estar equilibrado, haciendo la sumatoria. Pero ese cálculo yo tengo que hacerlo a cada nodo. Por ejemplo, este tendría 0, la suma de este sería 0, la de este sería 1 menos 1, que sería 0, pero la de este sería 1, que es el hijo derecho, menos 1, 2. Ahí me daría menos 1, y así sucesivamente. Entonces, si alguno de ellos se excede, me coge un número 2 o un menos 2, entonces ahí viene el tema de las rotaciones, que ya sería rotación a la derecha, rotación a la izquierda, doble rotación a la derecha, doble rotación a la izquierda, que ya ahí hay un temita. Pero yo le dije que voy a enviar un videito explicándolo paso por paso para que usted le pueda dar pausa, pueda tomar anotaciones y entienda el concepto. Pero a mí lo que me gusta, que usted entienda que te digo que sí, que porque muchas veces los libros se quedan como en la teoría. Y es por eso que yo le digo, usted tiene que siempre entender las cosas. Porque esta materia más trata de eso. Porque todo esto, la mayoría de cosas, es programación, que usted lo vio en programación 1, programación 2. Usted programó allá, programación 3, ingeniería de software, eso para programar. Ahora, la estructura de datos, por usted saber por qué es la importancia de los tipos de datos, como hablamos al principio. ¿Por qué existen tantos métodos de ordenación? Entonces, esta materia, el objetivo, como yo le decía al inicio, es que usted sepa que cuando usted tiene varias cosas de algo, tiene que verificar en qué escenario lo va a utilizar. Y aplica para todo. A los estudiantes de seguridad informática, yo les digo, ¿por qué razón existen tantos métodos de encriptación? Tú tienes uno simétrico y uno asimétrico, pero dentro de los simétricos tú tienes muchísimos algoritmos de encriptación. Dentro de los asimétricos tú tienes muchísimos algoritmos de descifrado, perdón. Entonces, tú puedes utilizar cualquiera y al final tú vas a lograr el mismo objetivo, que es cifrar la data. Pero ¿qué pasa? Cada uno de ellos te dice dónde, bueno, o ese es tu rol. O muchas veces lo que te da una definición y tú te quedas con una definición, pero nunca se quede con una definición. Usted tiene que tratar de buscar en base a su definición, ¿qué es lo que me quiere dejar dicho? O buscar más información sobre ese algoritmo, sobre todo dónde sería bueno utilizarlo. Porque al final, esa va a ser la diferencia suya. Yo siempre se lo he dicho, la diferencia suya de un técnico y un ingeniero, o un programador y un ingeniero, es que usted sabe el porqué de las cosas. Entonces, los árboles es eso mismo. Cuando tú hablas de una gran estructura de almacenamiento de datos y tú quieres recuperar información rápida, usted puede pensar hasta los índices de una base de datos y están relacionadas con los árboles. Porque al final, ¿qué es lo que está haciendo? Organizando todos los datos. En cierto sentido. Que usted se va a dar cuenta en un momentito por qué razón yo le hago la referencia. Por ejemplo, miren, este es también un árbol binario. Pero ¿qué pasa? Si usted lo ve rápido, usted dice que no. Si yo rápidamente le preguntaba a ustedes que es un árbol binario, muchos me iban a decir que no. Porque usted se quedó con que dice binario, la palabra bi. Son dos. Por recuerda que la definición dice 2, 0, 1. Entonces al final aquí, él tiene un hijo que es B, B tiene un hijo que es C tiene un hijo que D y D tiene un hijo que E. Entonces al final cumple. A esto lo que incluso cuando usted lo mira de esta manera, usted dice, por favor, es una lista enlazada. Entonces, un árbol degenerado viene siendo prácticamente una lista enlazada. Algo ahí. Pero es binario, ¿verdad? Dice Germán, sí, es binario. Porque cumple con lo que te está diciendo. Es binario. Entonces, luego tú tienes otro formato. También a lo que usted llama su árbol izquierdo y su árbol derecho. Que ahorita vamos a hablar de eso. Miren aquí el equilibrio de un árbol. Bueno, el equilibrio de un árbol fue lo que yo le hablaba ahorita. Que usted comienza a sumar, a restar. Pero el cálculo se le hace a cada nodo. Hijo derecho menos hijo izquierdo.
Este se ve que está equilibrado por los niveles que yo estoy viendo que tiene. Pero fíjense que hijo derecho, mano izquierdo. Si yo reto el derecho, la mayor profundidad del derecho, 1, 2, menos, 1, 2, sería 2 menos 2, sería 0. O sea, si me tomó el valor 0 menos 1 y 0, perdón, 0, 1 y menos 1, está equilibrado. Ahora, si me tomó el valor de 2 menos 2, no va a estar equilibrado, entonces habría que hacer las rotaciones. Yo les repito que le voy a mandar esa información para que usted la tenga tranquilito. Pero fíjense también otro tipo de árboles que yo voy a tener, árbol binario completo. Yo no le he dado la definición. Y ya, usted debería más o menos saberla. Y usted dirá, pero ¿por qué yo debería saberlo? Sencillo. Usted está viendo ahí ese tipo de árbol completo. Al final, piensen ahí. Esos árboles, cada nodo tiene 2 hijos. Pero no necesariamente tienen el mismo nivel. Porque el hijo derecho, ¿verdad?, se quedó en el nivel 1, el hijo izquierdo se quedó en el nivel 3. Pero se considera completo si el hijo izquierdo no excede en más de un nivel al hijo derecho, pero puede exceder. Pero cada nodo tiene que tener sus 2 hijos. Te dirá, ¿por en qué escenario? Esa sería la pregunta. ¿En qué escenario es bueno utilizar un nodo completo, un árbol completo? Porque fíjese que ahí es lo que está tratando de que no me falte datos. Y como usted se puede imaginar en el tema de minería de datos, Big Data, la idea es esa. ¿Por qué? Porque usted lo que usted quiere, organización y eficiencia del almacenamiento. Cuando la organización, la eficiencia y la búsqueda son críticas, mayormente yo tengo que tratar de crear cosa completa. Fíjese bien que aquí cuando usted comienza a ver esto también, o sea, por un acaso se puede utilizar en redes, sí. Eso se puede utilizar en estos tipos de juegos que son de decisiones, sí. Para ese tipo de cosas son los árboles. Para yo comprimir datos. Ah, pero mira, cuando me están hablando de un WinRAR que va a comprimir datos, porque al final me pone los datos un poco más pequeños, ¿y cómo que hace eso? Ah, la organización de ese dato, como él lo coloca en memoria. Por eso pesa menos. Fíjate bien. De muchas cosas, cuando tú comienzas a entender cómo funciona, te viene a hacer sentido. O sea, el árbol lleno, fíjense que es prácticamente lo mismo que el árbol completo, pero en este caso, aparte de que tenga cada uno 2 hijos, pero también tienen el mismo nivel. Ahí sería un árbol lleno. Estas son las operaciones que yo quise hacer, determinar su altura, determinar el número de elementos, hacer una copia, visualizar el árbol binario en pantalla, determinar si los árboles binarios son idénticos, borrarlo, si es un árbol de expresión, evaluar la expresión. Fíjense acá, al final, ¿qué es lo que usted tiene? Un nodo con 2 apuntadores. Y luego viene una de las partes más importantes. Recorrido de un árbol. El recorrido de un árbol, usted puede recorrerlo en profundidad o en anchura. Cuando es en profundidad, usted tiene que aprenderse esto sí o sí. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, que el recorrido puede ser en preorden, puede ser en orden, o puede ser un recorrido en post-orden. Dependiendo qué tipo de recorrido usted haga, así mismo le va a quedar organizado la data. O sea, dependiendo del tipo de información que yo esté guardando en ese dato, si el árbol mayormente la información que casi siempre están buscando está al final, entonces ya yo sé más o menos qué recorrido voy a utilizar para que me devuelva la data más rápido. Recuerde que aquí yo lo que quiero es que cuando me vayan a consultar esa información,
eso sea flash, devolviéndome datos. Entonces, ahí es que entra esa parte, bien interesante, porque tú dirás, ok, entonces ya usted me está dando esa información y yo, bueno, ya entonces voy a saber cómo son los datos. ¿Qué sigue? Saber cómo funciona. Y tú dirás, ok, pero ¿cómo eso funciona entonces? Como tú me dices preorden, ¿qué significa que sea preorden? O sea, como habla de preorden, míralo ahí, ahí usted va a tener cómo el árbol va a hacer esa visita. Entonces ahí entra otra vez el tema de la recursividad. Si googleamos la función de recorrido de un árbol en preorden, usted se va a dar cuenta que la fórmula es recursiva porque él hace lo mismo varias veces. O sea, él se va a llamar a sí mismo. O sea, recuerda que la recursividad es que una función se va a llamar a sí misma. Entonces, muchas veces este recorrido, hasta que él encuentre el valor o para imprimirlo, él se va a estar llamando, 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 hasta que yo tenga data de ese lado. Hasta que sea diferente de null, él va a estar repitiendo el proceso. Porque, ¿qué es lo que le hace? Un recorrido en preorden, primero mire lo que hace. Visita, vamos a ponerlo por aquí. Lo primero que hace es que va a visitar el nodo raíz. El nodo raíz. Eso es lo primero. Luego va a visitar el árbol izquierdo. Y luego va a visitar el derecho. Eso es cuando es preorden. Es decir, que va a llamar la función donde está visitando la raíz las veces que sea necesaria, y el izquierdo, cada vez que él tenga hijo al izquierdo, lo va a estar llamando. Una vez que ya terminó, entonces ahí llama al derecho. Vamos a explicarlo. Fíjense acá que lo primero que te dice es que visita la raíz, que imprime la raíz, porque visitó la raíz. ¿Quién es la raíz? A. Fíjense cómo te imprimió aquí el valor de A. Luego te dice que va a visitar su hijo izquierdo. Mire bien, te imprimió a B. Mientras ahí no sea diferente de nulo, fíjate que luego él te imprime a quién, a D. Y luego te imprime a quién, a H. Porque te dice que él va a visitar el hijo izquierdo. A, B, D, H. Y si busco aquí, se murió esa página. Vámonos a esta. Vean cómo te dice, visita raíz, recorre suave izquierdo, bla, 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 bla. Te hace un pseudocódigo. A ver si me aparece el código. No, está en pseudocódigo. A ver este. No, lo mismo. Vamos a ver si me aparece un código. Ok, aquí tengo una función.
Eliminar. Vamos a ver por qué no me aparece. Ujú. Miren que aquí hay recursividad. Esto es lo que llama recursividad. A ver, hay preorden acá. Fíjate que te dice, si el árbol es diferente de null, ¿verdad? Imprime de una vez, este imprime la raíz, véalo ahí. Si no está vacío, imprímeme la raíz. De una vez. Pero fíjense que otra vez, él te llama la misma función, preorden. ¿Qué es lo que dice preorden? La función de preorden. Si el árbol, mientras no sea diferente de null, él se va a estar ejecutando. Por eso que usted ve que dice árbol izquierdo. El árbol, el elemento que se encuentra en la parte izquierda del árbol. En este caso, era B. Entonces, él vuelve otra vez y se llama a sí mismo. Otra vez se llama a sí mismo y vuelve y pregunta si es diferente de null. Como es diferente de null, recuerde que el mismo ve su raíz. Imprime. Y vuelve otra vez en la parte izquierda, la misma preorden diferente de null. Es diferente de null. Ahora, pero ya aquí no se cumple. ¿Por qué? Porque ya es diferente de null, porque ya es nulo. Ya llegamos a H. Entonces, por eso luego ejecuta esta línea de aquí. Recuerde que una función, recuerde qué es lo que una función. Lo que hace una función. La función lo que hace es que cuando ya se encuentra, ella hace una pausa y va a su código, lo ejecuta en secuencia y cuando ya termina, continúa en la siguiente línea. Entonces, por esa razón, continúa aquí, en preorden de la derecha. Entonces, ahora, hacia la derecha, ¿qué pasa? Luego de una vez se cae porque dice si algo es diferente de null. Obviamente es diferente de null. Por eso usted debe que vuelve y repite. Después de I, perdón, aquí, después que tiene I, se va al nodo de la derecha, que viene siendo E, porque ya usted tenía B. Luego J, luego K, y así sucesivamente. Siempre va a ser raíz, izquierda, derecha, raíz, izquierda, derecha. Siempre va a ser así. En orden. Parecido, pero fíjense en este caso, cuando es in orden, o en orden, como uno le dice. Aquí la cosa cambia. ¿Cuál fue el primero que te imprimió? H. Entonces te dice, según la lógica, primero va a visitar el suave izquierdo. Luego te imprime a D, pero ¿quién viene siendo D? En este caso, la raíz. Luego te va a visitar la raíz. Y luego tiene ahí. ¿Qué viene siendo I? El hijo derecho. Entonces sería IRD, izquierdo, raíz y derecho. Sería esa la forma como él lo va a visitar. O sea, como te viene el código en orden, fíjense como tal cual. Árbol izquierdo. Y luego ¿qué? Imprimo el dato que viene siendo la raíz. Pero fíjense que él vuelve y se llama él mismo. En orden. ¿Es diferente de null? Sigue siendo diferente de null. Entonces tú tienes que venir aquí y seguir recogiéndome el lado izquierdo. Por eso que ustedes ven que él no te imprime mientras él tiene información. Es diferente de null. Es diferente de null. Es diferente de null. Ya cuando ahí se cae, entonces va a la siguiente línea, entonces te imprime antes. Entonces luego viene otra vez a la raíz
y luego al árbol derecho, porque ese es su código, y luego vuelve otra vez a la misma historia. ¿Qué pasa? El recorrido post-orden, mire aquí, que va al lado izquierdo, fíjate que te primero H otra vez, pero en vez de la raíz, luego te visita el hijo derecho y luego te visita la raíz. Ese es el recorrido. Todo recorrido hacia la izquierda, ya en ese árbol, cuando él terminó, que es el último, el derecho, luego la raíz. Y así iría con todo. El que está más a la izquierda, el derecho es raíz. Y así sucesivamente. Fíjense aquí cuál sería la salida. Pregunta de examen, ¿eh? Cuando usted aprende eso bien. Pregunta de examen. Y luego viene la búsqueda en amplitud. Esta está fácil, porque yo puedo imprimirlo de manera rápida. Porque fíjense en la amplitud, que está imprimiendo de manera horizontal. Lo que significa que yo te puedo imprimir por niveles. Imprímeme lo que está en el nivel 0. Imprímeme todo lo que está en el nivel 1. Imprímeme todo lo que está en el nivel 2. Imprímeme todo lo que está en el nivel 3. Yo pudiese también, mediante ese código, lograr eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un temita que es bien interesante. Ahora mismo estamos con el árbol binario, pero yo tengo un árbol binario de búsqueda, que también es muy, muy, muy bueno para temas de consultas. Muy, muy bueno para temas de consultas. Y usted dirá, ¿por qué usted dice que es muy bueno para temas de consultas? Fácil y sencillo. Este tiene una regla. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner uno más pequeño. Tengo 5. Vamos a poner un intermedio. Voy a poner el número 7. Aquí voy a poner 5, 4, el 10. Voy a poner el 8, 3, 11 y 9. ¿Cuál es el reglamento que él tiene? Él te dice, mira, el árbol binario de búsqueda, los hijos más pequeños van a la izquierda y el hijo mayor va hacia la derecha. El dato mayor va hacia la derecha. Usted va a ver ahora. Por ejemplo, el primer nodo aquí sería el 7. El segundo sería el 5 que va a entrar. Pero ¿qué pasa? Va a preguntar, 5 es menor que 7. Como es que sí, irías a la izquierda. Aquí yo lo estoy graficando, pero ya usted sabe que esto sería que el nodo izquierdo del árbol raíz apuntaría al nuevo nodo. Eso sería a nivel de código, porque ahora es el mismo código que la lista. El nodo raíz, su nodo izquierdo, raíz, en su parte izquierda, sería igual al nuevo nodo que yo inserté. Mire bien. ¿Qué pasa? Luego voy a insertar el número 4. La misma pregunta. 4 es menor que 7. Como es que sí, él va a venir aquí. No recuerde que aquí se utiliza mucho el tema por eso se utiliza la recursividad, porque yo voy a hacer la pregunta varias veces. Desde que él pasa aquí, yo puedo tratarlo como un subárbol y vuelvo a llamar la función. Y él va a preguntar ahora que si 4 es menor que 5. Como es que sí, lo va a poner en el lado izquierdo de 5. Fíjese bien. Ahora yo vengo con 10. Y voy a preguntar, 10 es menor que 7. Como es que sí, lo va a colocar en el lado derecho.
porque es mayor. 8 es mayor que 7, va a decir que sí. Y luego va a preguntar si 8 es mayor que 10. Como es que no, perdón, si 8 es menor que 10, como es que sí, lo va a colocar en el lado derecho de 10. Vea bien. 3 es menor que 3, como es que sí, para el lado izquierdo. Menor que 3, sí, como es que sí, para el lado izquierdo. Menor que 3, sí, como es que sí, para el lado izquierdo. Mire bien. 11, así es mayor que 7. Si es mayor que 10, como es mayor que 10, va para el lado derecho. 9, si es mayor que 7. 9 es menor que 10, iría para el lado izquierdo. 9, es mayor que 8, iría en su lado derecho. Perdón, el 9 aquí. Si el nodo fuera igual, él no me va a duplicar la data. Si es igual, no se inserta, simplemente el nodo es igual y como es igual, se queda la data que estaba ahí. Yo no voy a tener que ¿por qué 8? Poner otra vez el 8, no. Si es igual, la data se quedaría ahí porque ya existe. Si tengo otra ventaja, voy a tener eficiencia. ¿Por qué? Porque no voy a tener valores duplicados. Mire lo interesante de que yo voy a almacenar con los árboles. Entonces, cuando usted viene aquí y te dice, pero ¿cuál es la eficiencia de la búsqueda? Vamos a imaginarnos que yo quiero conseguir el número 4. Yo quiero buscarlo. Y puede ser cualquier otro dato, pero vamos a imaginar numérico. 4 es menor que 7. Sí. Pues fíjate que ya no, ahí no me va a buscar de este lado. Ya yo me ahorré esa búsqueda. Ya no me tengo que buscar dentro de estos nodos. 4 es menor que 5. Sí. Pues ya él sabe que si yo tuviera hijos del lado derecho, tampoco me lo consultaría. Ya entonces ahora la búsqueda me queda en este grupito de aquí. Verificó que para tema de búsqueda, esto va a ser nivel Dios. Por eso se llama árbol binario de búsqueda. Porque la data te la va a segmentar. ¿Qué pasa con la mayoría de programas? Ustedes ven que la mayoría de problemas de consulta porque no aplican estructuras de datos. Porque al momento de aplicar estructuras de datos, tienes que trabajar con punteros. Tienes que saber cómo. Y la programación, de verdad, para nada es complicado, porque fíjense en la programación que yo le estaba mandando a ustedes. Esto es uno de búsqueda. Míralo ahí. Este es de búsqueda. Me pregunta si es nulo. Me crea el nodo. Y mira lo que pregunta. X es menor que A por su parte derecha. Pues entonces si es que es menor. Perdón, menor que la raíz, que esta es la raíz. Pues si es menor entonces, ponlo para la izquierda. No es menor. Entonces, en caso contrario, tú lo vas a sentar a la derecha. Mire bien. Pero fíjese que aquí él vuelve y llama a la función insertar. Por eso es recursividad. Si X es menor que el dato, él va a llamar a la función insertar. Y él va a seguir preguntando. Pero mire que me pregunta, ¿el A va igual a null? Porque ya si es igual a null, ya le encontró, lo va a insertar. Porque él va a estar preguntando hasta que él encuentre null. Recuerda que aquí yo estaba en esto de acá. Yo estaba preguntando y cuando ya era null, como que no tiene nada, el que lo intentaba, pero si no, él seguía preguntando hasta que él consiguiera una posición que fuera igual a null. Miren que todo eso se resume en este bloquecito de código, lo que yo estaba explicando. Pero si fuera sin recursividad, usted tuviera que hacer como unas 20 o 25 líneas de código para insertar un elemento, para que usted tenga una idea. Porque la lógica usted la puede hacer programándolo usted mismo. Y creo que tengo un documento también que tiene
sin el tema de recursividad, que lo voy a cagar. Junto con la práctica, la voy a colgar en plataforma como material de apoyo para que ustedes lo vean y analicen ese código. Quizá usted nunca lo va a utilizar para un programa suyo, de que hacerlo así sin recursividad, pero usted va a entender. Recuerde que la idea aquí es entender cómo eso funciona. Para usted luego hacer los cambios necesarios, los cambios que usted necesite. Bien. Miren, ya para terminar, le voy a aclarar que voy a estar subiendo una práctica de árboles en plataforma. Ustedes la van a tener que hacer la mañana. Esa la pueden trabajar en grupo de 2 personas. Si quieren, que la quiera hacer individual, la hace individual, no hay problema. Que va a tratar de esto mismo, de buscar uno de un árbol, buscar el equilibrio de un árbol, imprimir los diferentes órdenes del árbol y así sucesivamente. Es prácticamente eso mismo que usted va a estar haciendo. Entonces lea bien cada pregunta para que usted la pueda llenar. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? No le voy a decir que hablen, pero me pueden escribir. Porque no sé por qué no puedo escucharlos. Tendría que revisar. Pero bien, nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Bueno, antes de irme, pero tenemos que hablar del examen. El examen es con esta temática. Ustedes van a tener un punto de desarrollo, obviamente, de un algoritmo no complicado, utilizando estructura de datos, obviamente. Y preguntas como de este tipo. Quizás yo te puedo poner uno de los métodos para que tú me digas, por ejemplo, yo te voy a decir, en la tercera corrida, en el método Quicksort, ¿cómo quedaría organizada esta data, por ejemplo? Cuando digo corrida es como recorriendo el algoritmo completo. Cuando ya el algoritmo ejecutó todos sus pasos, es una corrida. Cuando ejecutó todos los pasos, es una segunda. Cuando ejecutó, es una tercera. O sea, ¿cómo quedaría organizada? Por decirte algo. Viene siendo como temas de lógicas. Sí va a tener algunas preguntas de teoría, obviamente. Pero también tiene ejercicios de lógica. Tú tienes que analizar el código para ver qué pasaría o cuál sería la respuesta en base a ese código. ¿Capich? Muy importante eso. Pero nada, nos mantenemos en contacto ahí. Estaré subiendo la práctica en el día de mañana para que ya completen esa practiquita como su última tarea. Así que pasen muy buena noche y seguimos en contacto.